La guarda de sangre y el tejido del cordón umbilical crecen año tras año. ¿Para qué se utilizan? ¿Cómo se realizan este tipo de guarda? Todo eso vamos a estar hablando en un ratito con el doctor Claudio Dufour. Él es el director médico de Biocell Argentina y está en contacto con nosotros. Doctor, muy bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, doctor, primero para entrar en tema, consultarle qué son las células madres del cordón umbilical. Bien, nosotros tenemos dos opciones dentro de lo que es el cordón umbilical. Por un lado, la sangre placentaria, que es la que históricamente se ha utilizado como trasplante en lo que nosotros conocemos habitualmente como trasplante de médula ósea, cuyo primer trasplante fue exitoso por allá por 1988. Ahí están las células madres hematopoyéticas, que son aquellas que se forman dentro del caracudo y hueso, que técnicamente se llama médula ósea, y que son las que producen glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Por otro lado, tenemos otro tipo de célula madre que se llama célula madre mesenquimal, que es la que sí está dentro del tejido del cordoncito umbilical. Esas células madres llamadas mesenquimales tienen otras funciones potencialmente terapéuticas que son muy variadas y muy relevantes. Doctor, en este sentido, ¿cuáles son los principales atributos a la hora de decidir guardar la sangre la sangre y el tejido del cordón umbilical? Bien, por un lado, lo que es la sangre placentaria, tenemos dos grandes opciones. Por un lado, una donación altruista potencial hacia un banco público. Nosotros en la Argentina tenemos el banco público de sangre de cordón umbilical en el Hospital Pediátrico Garrahan. Y ese hospital, a través del INCUCAI, se encarga de proveer potencialmente sangre de cordón umbilical compatible para aquel niño o adulto que pueda necesitarlo y que requiera una compatibilidad no hallable dentro de su grupo familiar. Y por otro lado estamos los bancos de sangre de cordón umbilical privados, como es Biocell, que guarda las muestras tanto de sangre placentaria como del tejido del cordón umbilical para uso autólogo, es decir, del propio niño que potencialmente lo pueda llegar a necesitar a futuro, o también eventualmente para alguien del grupo familiar. Doctor, entre estos atributos, ¿qué patologías se están tratando hoy en día a través de las células madres? Bien, más allá de lo clásicamente conocido, que son los trasplantes de médula ósea a través de estas células madres hematopoyéticas de sangre placentaria, sobre todo para enfermedades hematológicas como son las leucemias, los linfomas, algunas enfermedades congénitas en los niños, hoy por hoy hay nuevas actividades relacionadas con la terapia celular novedosas, por ejemplo, tanto la sangre placentaria como la sangre, como el tejido, perdón, de cordón umbilical, en tanto unas células madres como las otras están siendo utilizadas en la Universidad de Duke para tratamiento de niños con espectro de autismo, trastornos de espectro autista. Por otro lado, también se están utilizando para problemas de alteraciones de oxigenación cerebral, como pueden ser cualquier tipo de patología del nacimiento donde haya parálisis cerebral. Y hoy por hoy hay muchos ensayos clínicos asociados a diferentes patologías, sobre todo con las células mesenquimales. Algunos ejemplos pueden ser una enfermedad neurológica desmielinizante que se llama esclerosis múltiple. Está habiendo ensayos en una universidad de California, Estados Unidos, con buenos resultados. Se están utilizando para insuficiencias ováricas primarias en aquellas mujeres que no pueden quedar embarazadas, y las células mesenquimales ayudan a la posibilidad de que haya ovocitos sanos, productivos y que puedan generarse la gestación. También se está utilizando en una patología congénita que es el mielomeningocele o espina bífida, donde hay una patología donde no se forma bien la parte estructural de la columna vertebral que sostiene ese sistema nervioso central que es la médula espinal. Entonces las células mesenquimales, incluso utilizadas en la etapa intragestacional, cuando el bebé todavía está en su etapa fetal, se utilizan con una cirugía combinada, la aplicación de esas células mesenquimales para resolver el problema y que el chiquito no tenga, sobre todo después en su desarrollo, trastornos de movilidad, trastornos cognitivos. Nosotros, por ejemplo, también hemos utilizado células mesenquimales con éxito en niños con labio leporino, que ya conocíamos que iban a nacer con esta patología, y se utilizaron sus células mesenquimales, y los niños realmente, uno tiene que ver las fotografías en el momento de nacimiento
y posterior al tratamiento cómo se normaliza totalmente esta patología por falta de osificación a nivel de esa zona del maxilar superior. Doctor, en este sentido, ¿qué tiene que saber la persona que va a decidir guardar este cordón umbilical? Bueno, la primera decisión es saber si lo quieren hacer en forma altruista y que potencialmente sus células puedan ser utilizadas para una donación de tipo voluntaria a un tercero, que puede ser dentro del país o en el extranjero a través de los registros internacionales y para uso en una persona que no tenga un compatible dentro de su núcleo familiar, o si decide tener un resguardo personal para esa familia, en particular para el niño que está haciendo su propia donación, o hermanitos en el caso de que pudiera haber alguna patología relacionada entre hermanos y que fueran compatibles, o incluso a través de las células mesenquimales con potenciales patologías de la propia familia o de terceros. Por ejemplo, nosotros el año pasado, desde que se inició la pandemia, hemos conocido a través de publicaciones internacionales que se están haciendo muchos ensayos con células mesenquimales para tratar la patología severa por COVID a nivel de todo el proceso inflamatorio y la falla respiratoria. Por ende, Biocell comenzó en el segundo semestre del 2020 un proyecto de ensayo de expansión de estas células mesenquimales para potenciales usos futuros, más allá del COVID, pueden ser utilizadas, por ejemplo, en patologías inflamatorias crónicas de intestino. Muchas veces las patologías inflamatorias crónicas, como puede ser la enfermedad de Crohn, produce fístulas a nivel de la región perianal, entonces esas fístulas que son muy complicadas, dolorosas y que producen infecciones, podrían ser tratadas con las mesenquimales y resolver el proceso inflamatorio a ese nivel. Las utilidades realmente son muy amplias y se está viendo fundamentalmente muchos ensayos clínicos en todo lo que hace a patología neurológica. Ya se venía hablando de tiempo atrás las posibilidades de uso terapéutico en enfermedad de Parkinson, en Alzheimer, y realmente los ensayos clínicos están muy avanzados. Doctor, en este sentido, las células madres, esta utilización del cordón umbilical están revolucionando lo que es la medicina tradicional, la ciencia y todo lo relacionado también a la cura y el tratamiento de enfermedades. Sí, la verdad que es una medicina del futuro que se está acercando a pasos agigantados. Yo recuerdo que cuando en 1982 se hizo el primer trasplante de cordón umbilical, que lo hizo la doctora Jan Gluckman en el Hospital Saint Louis de París, nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Y a posteriori, en pocos años, porque imaginen que han pasado 33 años, que en la vida de la humanidad es un puñadito de segundos, todo lo que ha crecido el tema de terapéutica, y no solamente el uso de terapéutica a través de las células, sino que también está cada vez más dimensionada la posibilidad terapéutica con diferentes partículas intracelulares, porque estas células tienen diferentes elementos proteicos y químicos que actúan a distancia, como de pronto actúan las hormonas de la tiroides, la insulina del páncreas y demás, y está viendo cada vez mayores propensiones a ensayos clínicos, no solamente con las células, sino también con sus propiedades internas, con las diferentes moléculas que tienen las células en su interior. Así que tienen un futuro realmente muy amplio, y la verdad que va a ser una medicina para el futuro. Muchísimas gracias, doctor. Lo vamos a seguir seguramente en el futuro molestando porque es un tema para seguir hablando y desarrollando todos estos beneficios que tiene el uso y la utilización y sobre todo la importancia de guardar el cordón umbilical, ¿no? Seguro, sí, sí. La verdad que más allá de, por ahí años atrás se decía que no tenían utilidades o que la gente lo estaba guardando y realmente no se veía potencialidad de utilización, hoy por hoy los costos no son muy elevados para poder mantenerlo, y es un resguardo biológico muy importante porque van a surgir cada vez más opciones, y la verdad que aparecen opciones terapéuticas que hoy por hoy de otra forma no pueden ser tratadas con la medicina tradicional. Todo lo que es ingeniería de tejidos y medicina regenerativa nos va a sorprender en los próximos años. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo grande de toda la provincia del Chaco. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Lo mismo desde aquí, y los mejores deseos para todo el equipo Muchas y sus gracias. familias. Hasta luego. Felicidades. Que estén muy Igualmente. bien.